Hola a todos, mi nombre es Carlos Amanque, soy el coordinador del curso y uno de los tutores del mismo. Bueno, vamos a dar inicio al módulo número 4. Este módulo se va a enfocar en conocer un poco más en detalle los temas del ODS número 5 y el ODS número 10 que tienen que ver con la igualdad de género y la reducción de desigualdades. Como fuimos avanzando en la agenda, ya vimos hasta el ODS 4, que fue el tema de educación de calidad, el módulo anterior, y en este contexto, bueno, y en base a la agenda internacional planteada por las Naciones Unidas, vamos a tocar dos de los objetivos que se representan en cuestiones que tienen que ver con las brechas de desigualdad existentes en el mundo. Estos dos objetivos, vamos a ver que son los objetivos que tienen un contenido eh, internacional muy fuerte respecto de temas que se abocan a enfocarse en las desigualdades estructurales y multidimensionales que actualmente poseen los países, y vamos a estar enfocados en cuestiones que tienen que ver principalmente con la sociedad y con la economía. Como vimos en este gráfico, en la presentación del módulo número 2, nosotros podemos dividir a los objetivos de desarrollo sostenible en tres grandes temas, que son las cuestiones del planeta, de la sociedad y de la economía. En este caso, en las cuestiones de la sociedad vamos a ver el ODS número 5 de igualdad de género, y en las cuestiones económicas el ODS número 10 de reducción de desigualdades entre los países y adentro de ellos. Y como eje transversal y fundamental es ir siguiendo de cerca lo que implica el objetivo 17, que tiene que ver con el desarrollo de alianzas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que además plantea una serie de cuestiones que tienen que ver con el financiamiento, con una mirada sistémica de la transformación que estamos buscando para el cumplimiento de estos objetivos. El ODS número 5 y el ODS número 10 son los objetivos que establecen principalmente esta frase, que es el lema de las Naciones Unidas para lo que es la Agenda 2030. Estos objetivos lo que van a buscar es literalmente no dejar a nadie atrás. Esta frase parece trillada, pero es más que interesante que la empecemos a involucrar en los discursos que desarrollamos, en las frases que utilizamos, en los documentos que redactamos, si así sea el caso. ¿Por qué? Porque no dejar a nadie atrás tiene que ver con lo que habíamos establecido en el módulo número 2, eh, cuando hacíamos alusión a las cuestiones de la pobreza estructural y multidimensional. Es decir, nosotros cuando estamos trabajando los objetivos de desarrollo sostenible, en el sentido del desarrollo, por ejemplo, de este curso, lo que estamos apuntando es a no dejar a nadie atrás. ¿Y esto qué implica? Implica que el cumplimiento de la Agenda 2030 tiene que darse para poder empezar a diseñar aquel mundo en el cual todos seamos partes, ese mundo el cual se expanda y se piense en el marco del desarrollo sostenible. Entonces, como habíamos dicho, lo que nosotros buscamos es que haya parámetros comunes a todos y de ahí poder pensar esa sociedad que estamos buscando, esa humanidad que queremos ser. Y si nosotros cumplimos con todas las metas planteadas en la Agenda 2030, vamos a poder empezar a diseñar ese mundo. Pero para eso necesitamos bases sólidas en lo social, en lo económico, en lo sistémico, en lo natural, y esas bases sólidas son las que nos plantean los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a partir de la construcción de esas bases, nosotros vamos a poder, en concreto, no dejar a nadie atrás y empezar a desarrollarnos como ideamos, en un mundo inclusivo, con conservación de los recursos naturales, con una economía sólida, con todas las personas dentro del sistema en forma activa. Eso es lo que buscamos, lo que busca la agenda, lo que buscamos nosotros y lo que tratamos de promover en este curso, y además con esta idea, insistimos, de no dejar a nadie atrás. Este es un mensaje muy claro que tenemos que empezar a incorporar. Para empezar con estos módulos vamos a tener un poco de contexto teórico que nos ayude a poder involucrarnos de forma concreta en estos objetivos. Entonces lo primero que tenemos que empezar a hablar es de derechos humanos. Cuando nosotros empezamos a trabajar los temas de desigualdades, vemos la vulnerabilidad que los derechos
de los derechos humanos dentro del sistema mundial. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer es a conocer un poco qué implica un derecho humano y qué implica el desarrollo de política pública con enfoque en este tema, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos alusión a los derechos humanos, estamos haciendo alusión a derechos instaurados de forma universal, es decir, que son para todos por igual. No hay una discriminación en ese sentido, es decir, no hay una discriminación de raza, religión, edad, género, etcétera. Es decir, son universales para todos. Nacen con un concepto de igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que buscan los derechos humanos es poner a todos en las mismas condiciones para poder posteriormente desarrollarse. Es decir, que los derechos humanos apuntan a igualar a toda la sociedad, al menos desde el concepto de lo que es el derecho, ¿no? Y la no discriminación es que un desarrollo de un derecho humano, una política pública enfocada en esto, no tiene un sistema de discriminación, es decir, que apunta a todos por igual. Supongamos, por dar un ejemplo, el tema del acceso a la salud, bueno, no puede discriminar a las personas por su edad, por su género, por su peso, por su raza o lo que sea. Entonces, lo que se apunta con una concepción de una política pública con enfoque en derechos humanos es a esto. Para todos, de igual forma y sin exclusión. Exigibilidad, una política pública con enfoque en derechos humanos, lo que implica es que las instituciones, las personas tienen mecanismos para poder exigir el cumplimiento de ese derecho, es decir, que tiene que estar institucionalizado tanto en lo administrativo como en lo legal como en lo normativo. La participación tiene que ver con este mismo enfoque de poder contar con las herramientas y con las posibilidades de involucramiento ciudadano, de ciudadanía, de las instituciones, de las personas que pueden exigir el cumplimiento de su derecho humano por su situación de universalidad, de igualdad y de no discriminación. Y la integralidad quiere decir que tenemos que pensar a la concreción de los derechos humanos desde una forma sistémica, es decir, que un derecho humano no puede afectar a otro, que un derecho humano tiene que lograr y potenciar la conquista de nuevos derechos humanos. Entonces la integralidad tiene que ver con eso que estábamos diciendo. Una integralidad también permite que el desarrollo y la implementación de un derecho humano aporte al cumplimiento de otro. No solamente lo potencia, sino que es un conjunto sistémico y regular de implementación de derechos desde todos los enfoques y espacios que queramos dar. Y la integralidad también se apunta, ¿no?, al compromiso que debe tenerse desde el Estado, desde las instituciones, es decir, que todos forman parte integral del proceso. El ODS número 5 va a tocar los temas de igualdad de género. Este ODS está muy apuntado al desarrollo integral de la mujer en primera instancia como foco de desigualdad que se viene produciendo en el mundo hace años. Vamos a ver un poco las metas del objetivo que tiende a lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. El punto número 1 del ODS número 5 tiene que ver con poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en el mundo. Eliminar las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y en los ámbitos privados. Ahora vamos a ver un poco más en detalle qué quiere decir esto. Incluida la trata y la explotación sexual y otro tipo de explotación. Eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz, forzado y la mutilación genital femenina. Como dijimos previamente, también hay objetivos que en algunos casos los países no tienen un involucramiento completo, pero sin embargo están dentro de la agenda, los tenemos que citar y los tenemos que conocer para poder empatizar con aquellos problemas que el mundo en general posee. Otra de las metas es reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y en la familia, según proceda cada país.
Eso quiere decir que hay países donde, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la protección social o el reconocimiento del trabajo doméstico, donde hay más avances legislativos, normativos y sociales en ese caso, y otros donde no. Ya vamos a ver en concreto las métricas que nos presenta ese debate. Bueno, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública. Ese es otro de los puntos de la agenda de igualdad, de las metas de la agenda de igualdad de género. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la plataforma de acción de Beijing y los documentos finales de su conferencia de desarrollo. Esto tiene que ver con reconocer aquellos programas y lineamientos internacionales establecidos sobre los temas de derecho reproductivo y salud sexual y reproductiva, y en ese sentido se tiende a emprender reformas que otorguen a las mujeres la igualdad de derecho a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres, aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en todos los niveles. Vamos a ver algunos datos que nos dan forma de la realidad que actualmente está viviendo las mujeres en el mundo y que, bueno, dan la importancia y se lo involucra en la agenda internacional por su necesidad de avanzar en objetivos, en metas, en programas, en acciones concretas que tengan que ver con el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos. A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años y al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países se sometieron a la mutilación genital femenina. Una realidad tristísima del mundo. En 18 países los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. En 39 países las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia. Esto es siempre en desmedro de la mujer, es decir, que sigue siendo la más vulnerada desde los conceptos incluso legales. Y en 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica, es decir, que en el ámbito privado la mujer puede encontrarse con situaciones de violencia tanto desde la pareja como desde los propios hijos, en general varones, y no hay leyes que se encarguen de su protección integral. 1 de cada 5 mujeres y niños y niñas incluidas, el 19% de las mujeres y las niñas de 15 a 49 años han sufrido violencia física y o sexual por parte de su pareja íntima durante los últimos 12 meses. Sin embargo, en 49 países, como dijimos previamente, no existen leyes que protejan específicamente a las mujeres contra tal violencia. Si bien es cierto que las mujeres han logrado importantes avances en la toma de cargos políticos en todo el mundo, su representación en los parlamentos nacionales es del 23,7%, es decir, que aún estamos muy lejos de la paridad y vamos a ver un caso más adelante respecto de esto. A nivel mundial, las mujeres que poseen tierras agrícolas son solo el 13%, ¿sí? Es decir, que no tienen acceso legal a la tierra, como es en el caso de los hombres. Y vamos a ver algunos datos de la realidad, lamentable, cruda realidad que se encuentran las mujeres, y vamos a ver que dentro del sistema de distribución mundial la desigualdad se da en algunos lugares más que en otros respecto de la mujer, que es el tema que estamos analizando ahora. Las mujeres en África tienen el mayor riesgo, es decir, el índice de mujeres asesinadas por su pareja o un familiar por cada 100.000 habitantes. Viene el caso de África, 3.1, América le sigue con 1.6, Oceanía con 1.3, Asia con 0.9 y Europa con 0.7. Es decir, que hay regiones que son mucho más desiguales y mucho más riesgosas para el desarrollo integral de la mujer. Acá, por ejemplo, vemos un estudio de Nicaragua sobre el tema de acoso callejero, ¿no? Miren la cantidad, menores de 18 años, de 18 a 19, de 30, de 40, de 50, de 60, es el porcentaje de acoso desde la perspectiva de la mujer sigue siendo altísimo.
en cada una de las franjas etarias que nosotros vemos que la mujer ha sufrido algún grado de acoso, y el acoso es mayor aún cuando son de menor edad. Y acá vemos cuáles son las acciones que implica el acoso callejero: silbidos o sonidos obscenos, miradas degeneradas, comentarios inapropiados, gestos lascivos, comentarios alusivos al acto sexual, acercamiento intimidatorio, roces de forma sexual, insultos sexistas, ¿no? Manoseos. Muchas de estas situaciones de acoso se dan principalmente en las ciudades, donde la mujer está expuesta a una serie de irregularidades y de inseguridades que el propio sistema de planificación de la ciudad ha generado. Muchos de estos casos de acoso se dan en la vía pública, se dan en el transporte, es decir, que hay situaciones que aseveran este tipo de condiciones que afectan a la mujer en primera persona. Y por ejemplo, si nosotros hacemos un estudio sobre la percepción de los derechos de las mujeres, es decir, si se respetan o no en la actualidad, vemos que, bueno, Latinoamérica, el 36% de las personas creen que sí, que se respetan bastante los derechos de las mujeres, el 64% cree que no. En América en general vemos que el porcentaje es 56, que no se respeta, 44 que se respeta, y al costado podemos ver, en el caso de Norteamérica la situación es diferente, y al costado podemos ver, al costado derecho, qué sucede en cada uno de los países, ¿no? En Canadá, el 93% de las personas creen que los derechos de las mujeres son respetados. El 7% cree que no. Y si vamos al caso extremo, Colombia, el 20% cree que es respetado y el 80% cree que no. Y en el medio tenemos una singularidad de situaciones en la cual, sacando Norteamérica hacia abajo, vemos que el porcentaje sigue disminuyendo, ¿no? Entonces quiere decir que en general las personas, tanto hombres como mujeres, ven que los derechos de las mujeres no son respetados en general en sus países, ¿no? Y muchas veces también desconocemos cuáles son los mismos. Sin duda alguna, como comentábamos previamente, hay mejores y peores lugares para nacer en la condición de mujer, ¿no? Hay países, principalmente los países desarrollados, acá estamos, los primeros dos son países nórdicos, tienen un porcentaje muy grande de la inclusión de la mujer en la vida pública, política, económica, tienen legislación y normativa muy estructuradas al caso, y han invertido recursos económicos, recursos financieros, han progresado mucho en el sistema de igualdad, ¿no? Y también vemos, bueno, que hay lugares que en general son lugares de pobreza estructural, lugares de desarrollo normativo escaso, donde, bueno, es peor, son peores los lugares para nacer siendo mujeres, ¿no? República Centroafricana, Pakistán, Yemen, Afganistán, Siria, ¿no? Los derechos de las mujeres son completamente vulnerados en estos casos, y acá lo que queremos mostrar es, bueno, la desigualdad que existe entre los países, y más adelante vamos a ver algunos indicadores al respecto también. Desigualdad y distribución del tiempo. Esto tiene que ver con una de las metas del ODS número 5, donde vemos básicamente, ¿no?, la carga global de trabajo en las mujeres respecto al de los hombres, y vemos que la carga de las mujeres es mayor. ¿Qué quiere decir con esto? Y el total de tiempo destinado a las cuestiones del hogar y a las cuestiones del trabajo, vemos que la mujer dedica más del doble, por ejemplo en Argentina, vamos al caso al caso primero, ¿no? La mujer dedica a cuestiones del hogar y en tiempo no remunerado, es decir, que no genera ingresos, o sea, que no se le paga, perdón, por eso, por esas acciones, por esas horas dedicadas, 42 horas, ¿no? Y vemos que el hombre, ¿no?, dedica 17, es decir, que la mujer dedica más del doble del tiempo del hombre a actividades no remuneradas que tienen que ver principalmente con los sistemas de cuidado, de crianza, de educación y de acompañamiento en el hogar, ¿no?, y de las tareas del hogar también. Y que el 15,6 horas son pagas, y en caso del hombre son 34 horas pagas, y el hombre dedica menos a las actividades del hogar, y esto se ve en cada uno de los países, ¿no? Vemos que hay países como México, Costa Rica o Perú, donde, bueno, se dedica mucho más tiempo, las mujeres dedican mucho más tiempo a las actividades no remuneradas,
y el hombre dedica mucho más tiempo al trabajo remunerado y menos al hogar. Eso es tendencia. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Qué quiere decir que la mujer dedica más tiempo a las tareas no remuneradas que en general se vinculan con las tareas del cuidado, de la economía del cuidado y del hogar? Que pierde autonomía, es decir, que la mujer está dependiendo en la mayoría de los casos del hombre para poder tener sus recursos económicos, porque bueno, no se encuentra trabajando. En el caso en que se encuentre trabajando, también podemos notar que las tareas que implican trabajos de hogar, de cuidado, de crianza, por ejemplo, como es el caso de las niñeras o el cuidado de los adultos mayores, son trabajos informales que se les suele otorgar a las mujeres, es decir, que no están registradas, que no tienen aportes ni seguridad social. Eh, También vemos que la implicancia de la mujer en este tipo de actividades quita y resta tiempo a su propio desarrollo personal e integral. Entonces, que la mujer siga dedicando más tiempo que el hombre a las tareas del hogar, al cuidado y a la crianza, quiere decir que está afectando sus propios derechos, su propia disponibilidad de tiempo y su propia autonomía económica y social, siempre en favor de la clase dominante del patriarcado, es decir, de los hombres. Y algunas noticias, recién en 210 años los hombres dedicarían al cuidado de otras personas al mismo tiempo que las mujeres. Y acá me gustaría leerles un fragmento de una publicación que la van a encontrar de forma opcional en el curso, que se llama ¿Quién cuida en la ciudad?, publicada por la CEPAL, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Dice: un pilar central de la autonomía de las mujeres es la autonomía económica, que requiere el acceso a ingresos monetarios propios que le permitan superar la pobreza y alcanzar el bienestar, y la disponibilidad de tiempo para participar y desarrollarse en el ámbito laboral, social, familiar y personal. ¿Qué sucede cuando la mujer dedica tiempo a este tipo de actividades como lo hace actualmente? Bueno, pierde la posibilidad de involucrarse en otro tipo de acciones colectivas, acciones de participación, participar en la vida pública, ¿no?, de lo que es pensar en la ciudad o el espacio o el territorio donde se desarrolla, ¿no? O sea, le seguimos sacando tiempo y por ende las posibilidades de participación, es decir, los derechos mismos. Al respecto, los indicadores de género evidencian persistentes desigualdades. Las mujeres tienen una mayor representación entre las personas sin ingresos propios o con ingresos insuficientes para una vida digna. Están sobre representadas en los hogares que se encuentran en situación de pobreza, presentan bajas tasas de participación económica y altas tasas de desempleo, y tienen una importante sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. En 2014, una de cada 3 mujeres de la región de América Latina y el Caribe no obtenía ingresos propios, a diferencia de 1 de cada 10 hombres en la misma situación. La reducción de la pobreza experimentada en las últimas décadas no ha beneficiado de igual forma a hombres y a mujeres. El índice de feminidad en los hogares pobres e indigentes ha crecido de manera sostenida. En América Latina este índice subió 11 puntos, pasó de 107.1 en 2002 a 118.2 en 2014. Ello significa que en 2014 el porcentaje de mujeres pobres era un 18% superior al de los hombres pobres del mismo tramo de edad. Esto lo vimos también en la introducción del módulo número 2 de pobreza, hambre cero y salud y bienestar, donde veíamos que a nivel mundial, por cada 100 hombres en situación de extrema pobreza, había 122 mujeres, ¿no? La desigualdad se sigue dando mayoritariamente en todas las naciones y en todo el mundo. Veamos algunos casos. En particular, el 55% de las mujeres de la Unión Europea comenta haber experimentado acoso al menos en una ocasión durante su vida, y el 32% de esos acosos los sufrieron en lugares laborales, es decir, que los lugares donde naturalmente debería desarrollarse la mujer, como lo hace actualmente el hombre, no son en general lugares seguros. Eso lo podemos ver en el caso de las ciudades, como comentábamos previamente, las cuestiones del transporte, del uso del espacio público y demás. Vamos al tema de la desigualdad en cuestiones laborales, ¿no? Es mucho más la población activa de hombres que de mujeres, es decir, población que se encuentra trabajando. Es mucho más grande la tasa de empleo de hombres en comparación con las mujeres. Es mucho más alto el trabajo informal
digamos, en la contratación de mujeres que de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajos de las mujeres, que en general se les suelen atribuir a las mujeres, son trabajos que, como dijimos previamente, tienen que ver con el cuidado, con la crianza, con la educación, con el acompañamiento, ¿no? Con actividades del hogar, y son trabajos que no se los registra, son trabajos que se desarrollan de forma informal y la mujer ahí se ve expuesta a estas condiciones de desigualdad respecto del acceso a los sistemas de pensiones o a los sistemas de crédito, a los sistemas de salud, a los sistemas de obras sociales, etc. ¿no? Entonces la mujer sigue siendo desmedrada y en sus derechos en cada uno de los temas que nosotros decidamos tocar. A nivel mundial, la tasa de desempleo es mucho más grande en mujeres que hombres. El promedio es 5,8 de la población mundial se encuentra en situación de desempleo. Los hombres 5,5, las mujeres 6,2. Es decir, que también incluso hay estadísticas de que en los procesos de pérdida de empleo es la mujer la que más rápido se encuentra fuera del sistema de contrataciones, porque bueno, como dijimos, muchas de las actividades que desarrolla se vinculan a el hogar, la crianza, el acompañamiento de los adultos mayores o las tareas del hogar. Más de la mitad de las mujeres de la región no tienen ingresos propios o sus salarios son inferiores a un salario mínimo. Eso quiere decir que las mujeres cobran menos por iguales tareas que desarrollan los hombres y que están mucho más expuestas a situaciones de vulnerabilidad respecto a los ingresos. ¿Eso qué quita? Autonomía económica, básicamente. Acá, bueno, les dejamos el gráfico para que puedan verlo más en detalle, ¿no? Pero un 55% de la población activa de mujeres en situación de empleabilidad, el 55% no tiene ingresos suficientes, es decir, tiene un salario o menos de un salario mínimo, y en el caso de los hombres el porcentaje de salario mínimo, de ingresos inferiores a un salario mínimo es mucho menor y es mucho más grande el porcentaje en salarios mucho más altos, ¿no? La desigualdad se da en cada uno de los estratos aquí analizados. Brecha salarial tiene que ver un poco con lo que veníamos viendo y con el tema de la autonomía económica de la mujer. Por cada dólar que un hombre gana, la mujer gana 77 céntimos. Terrible. Y las mujeres tienen una probabilidad muy inferior de cobrar una pensión. ¿Por qué se da esto? Por lo mismo que dijimos anteriormente. Si la mayoría de los trabajos que poseen las mujeres son informales, es imposible que el sistema de pensiones pueda albergarlas. Es decir, si no aportó al sistema de jubilaciones y pensiones, si no se registró nunca en un trabajo legal, si no tuvo continuidad en su trabajo de forma registrada, claramente va a encontrar muchas falencias para poder acceder al sistema de pensiones y jubilaciones. Y la tasa acá es altísima, 35%. De los hombres no tienen acceso a cobrar una pensión y en el caso de las mujeres es del 65%, hay un 30% de diferencia. También hay barreras legales, el cual el ODS número 5, igualdad de género, apunta a eliminar, ¿no? Tan solo 63 países cuentan con leyes de discriminación de género en la práctica de contratación, es decir, que hay muchos rubros, muchos sectores y muchos actores que suelen contratar principalmente a hombres y no a mujeres, y en el caso de que contraten mujeres le pagan salarios inferiores por mismo trabajo, o incluso las hacen trabajar mucho más tiempo que los hombres, ¿no? 63 países de 193 que forman parte del sistema de las Naciones Unidas, ¿no? Y en 18 países los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. Vamos a otro análisis que podemos dar respecto del involucramiento y la igualdad de género, en este caso en el sector privado, ¿no? La cantidad de mujeres en cargos directivos superiores dentro de las empresas, ¿no? Sacando Europa Oriental, el tercer de los casos de la izquierda hacia la derecha, donde las mujeres ocupan cargos superiores en el resto de los continentes y subcontinentes, América del Norte, países desarrollados o países emergentes de Asia y el Pacífico, vemos que el porcentaje de mujeres en cargos directivos es mucho menor en comparación con el caso de los hombres. En América Latina y en países desarrollados de Asia y el Pacífico, la diferencia es abismal.
Este es un informe de España, publicado recientemente, que compartió, bueno, una autoridad política del gobierno español. Bueno, porcentaje de mujeres investigadoras en los sistemas de investigación y desarrollo, ¿no? Vemos que del total de investigadores las mujeres siguen siendo la menor cantidad. Incluso vemos que hay una pequeña elevación de la cuota de mujeres dentro del sistema de investigación, pero también vemos que ha crecido mucho más en la parte superior la contratación en general de investigadores. Entonces no se está dando la contratación de forma igual. Esto es un flyer que diseñaron en Ecuador, la Fundación Futuro Latinoamericano, con apoyo de organismos internacionales, en este caso la Unión Europea, donde, bueno, se ve la desigualdad de género en diferentes sectores y rubros que incluso se involucran con las metas propuestas en la Agenda 2030, en particular en el ODS número 5 de igualdad de género, ¿no? Los salarios. La mujer cobra $277 por trabajo, el hombre $354 por el mismo trabajo. Las mujeres ganan en promedio 22% menos que los hombres. En el sistema educativo se da que la tasa de matriculación es superior en mujeres. Acá en Argentina pasa lo mismo, y también incluso en el grado de desarrollo de la carrera en los términos temporales propuestos, es decir, si una carrera universitaria dura 5 años, en general la mujer suele terminarlo en los 5 años, y el grado de egreso, de finalización de los estudios de las mujeres es mayor que el de los hombres. 37,22% de asambleístas son mujeres, esto es año 2017, 13 de 222 son alcaldesas, es decir, miren el porcentaje inferior de mujeres en cargos políticos. 27,2% de las mujeres en Ecuador son jefas de hogar, es decir, que sustentan la economía de la familia. En el uso del tiempo, las mujeres dedican casi 23 horas semanales más que los hombres al trabajo no remunerado. ¿Qué tiene que ver con esto? El trabajo en el cuidado, en los trabajos del hogar, en la crianza y educación de los niños, ¿no? Y respecto al acceso a la tecnología, bueno, también vemos que no todas las mujeres tienen acceso a una computadora, al uso de internet o a la telefonía móvil. Vamos a ver algunas notas más que dan fe de cuál es la situación de vulnerabilidad que las mujeres se encuentran en el mundo actualmente. Esto tiene que ver con, bueno, confirmado, dice la nota, los libros escritos por mujeres cuentan menos que los escritos por hombres. ¿Y qué ha sucedido? Esto nada, no es gracioso, sino que es terrible. Las mujeres han optado por usar seudónimos de hombres para poder escribir sus libros, ¿no? Entonces ahí han encontrado una acción que implica poder generar la venta de sus libros en iguales condiciones que el de los hombres. Arte hecho por mujeres se vende más barato que el de los hombres. También estudios internacionales muestran que las piezas o las obras de arte producidas por mujeres se venden casi hasta un 50% menos de lo que producen los hombres. Miren cómo se da la desigualdad en cada uno de los temas que nosotros queremos tocar. De 193 países que forman parte del sistema de Naciones Unidas, solo 10 están gobernados por mujeres, es decir, el 5%, ¿no? Y acá dice, el 90% de los jefes de Estado y de gobierno son hombres, al igual que el 76% de los parlamentarios, ¿sí? El sueldo de las mujeres es todavía 20% inferior al de los hombres, notas publicadas en los últimos meses. No estamos haciendo una comparación de hace años. Cuestiones de salud, la mitad de los pacientes con HIV son mujeres, pero la mayoría de los sujetos investigados son hombres, cuando podría darse un sistema de igualdad en ese sentido. Esto es una nota muy reciente, 29 de mayo del 2019. En el caso de Argentina, bueno, también hay acciones afirmativas que se denominan, ¿no? Cuando uno trabaja una política pública con enfoque de género, hay instrumentos y hay acciones que facilitan la involucración de las mujeres, el involucramiento de las mujeres
en la vida política, pública, económica, social, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de políticas públicas en género, hablamos de políticas de acción afirmativa, políticas de paridad como estas, ¿no? A partir del 2019, el 50% de las candidaturas deberá ser de mujeres, es decir, en las listas va un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o una mujer y un hombre, una mujer y un hombre, una mujer y un hombre, ¿no? Eso se está dando actualmente ahora en el sistema de elecciones de Argentina. Las listas han cerrado hace poco tiempo y se ha visto la paridad de género en las mismas, ¿no? Eh, Siguiendo con el tema de políticas públicas de género, bueno, son políticas para las mujeres y las niñas, políticas con enfoque de género, y política de transversalización de género, mainstreaming, denominado, que vamos a verlo más adelante, ¿no? Bueno, algunas cuestiones para ir dando finalización a este tema de la desigualdad de género, que lo que queremos es convertirlo en igualdad de género con el desarrollo de políticas, acciones, programas y proyectos que involucren a la mujer de forma integral. Está comprobado que potenciar la agenda de género, potenciar a las mujeres en el involucramiento político, social, económico, cultural, implica poder lograr mucho más rápido el desarrollo que estamos buscando. O sea, las mujeres tienen una visión integral muy desarrollada, tienen la potestad, tienen la capacidad de poder generar políticas exitosas, porque son ellas principalmente las que se ven afectadas actualmente por la política, saben dónde erradicar las situaciones de desigualdad, saben cómo planificar en pos de tener el tiempo, cubrir las necesidades y los servicios básicos para el desarrollo integral de las mismas. Entonces, cuando nosotros pensamos en políticas de desarrollo integral de la mujer, estamos pensando en general en políticas de desarrollo integral de la sociedad. Entonces, desarrollar políticas que involucren a la mujer con perspectiva de mujer en los procesos de planificación, de ordenamiento, de diseño, monitoreo, sistematización, va a generar que en el total de la sociedad se vean los beneficios de esa inclusión afirmativa. Algunas notas más: las mujeres en puestos directivos aumentan hasta un 20% las ganancias de las empresas, y las mujeres viven más que los hombres en cualquier parte del mundo. ¿Por qué pusimos esa nota? Esta nota la pusimos porque hemos visto que se da un gran porcentaje de desigualdades en las mujeres, que no tienen los mismos sistemas de acceso a las contribuciones, al trabajo formal, a las pensiones, ¿no? Que cada 100 hombres en situación de vulnerabilidad o extrema pobreza hay 122 mujeres en el mundo, o 118 en América Latina. ¿Qué quiere decir con esto? Que el mundo está viviendo un proceso de envejecimiento feminizado. Ahora, ese envejecimiento feminizado se da en situaciones de desigualdad, es decir, que no solamente es un envejecimiento de la población con una alta tasa de representación de las mujeres, sino que esas mujeres que están envejeciendo están en situación de pobreza o vulnerabilidad. Es decir, que la desigualdad se reproduce en las diferentes franjas etarias, y nosotros tenemos que desarrollar políticas públicas, tenemos que involucrarnos con la agenda de género, tenemos que tomar acciones y decisiones que potencien la reducción de las desigualdades para poder lograr que ese envejecimiento feminizado del mundo sea en condiciones mucho más igualitarias que las que hoy se podrían dar o se están dando en ese tema. Bueno, recién comentábamos un poco cuáles son las líneas generales de la política pública con enfoque en género. Ahora vamos a ver acciones concretas que pueden desarrollarse tanto desde el ámbito público como privado. Si bien acá estamos orientados a políticas públicas, bueno, muchas de las acciones pueden desarrollarse desde los ámbitos organizacionales, institucionales y empresariales, ¿no? Bueno, promover planes de igualdad de oportunidades y derechos. Vamos a dejar información sobre esto en el módulo. Atención en casos de violencia de género, protección integral de la mujer y la familia. Muchas veces ante los casos de violencia de género la familia se tiene que desplazar, no encuentra los lugares para poder encontrar acogida, entonces nada, que existen desde los estados o nacionales, locales o nacionales, lugares donde la mujer pueda ser protegida, donde pueda instalarse durante un periodo de tiempo para poder enfocarse de forma integral en solucionar sus problemas, con acompañamiento claro siempre psicológico. Bueno, es una política más que interesante poder promoverla, ¿no? Apoyo psicológico y de salud, esto tiene que ver con
el acceso a los temas de salud sexual y reproductivo, el apoyo psicológico para situaciones de violencia de género, acoso, maltrato verbal o físico, etc. Beca de estudio para niñas, mujeres embarazadas y madres solteras. Esto quiere decir que aquellas mujeres que se encuentran en situación de gravidez no tengan que abandonar los estudios para dedicarse a la crianza de los niños o al cuidado del hogar. Así que eso es más que interesante que se pueda desarrollar y hay algunos casos que se han dado, pero bueno, siguen siendo casos ejemplificadores para poder desarrollarlo desde cualquier otro sector. Sistemas de salud integral hacia la mujer, eso es un acompañamiento constante para contar con políticas, contar con una buena salud pública de las mujeres, principalmente en los sistemas de reproducción. Normativa contra la violencia hacia las mujeres, eso es algo que se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, pero bueno, que hay que seguir mejorando y profundizando. Protocolos de actuación en salud, acoso y violencia laboral. Como hemos visto en los casos que estudiamos anteriormente, las mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad en muchos sectores del desarrollo de la sociedad, como es la ciudad, la calle o el trabajo. Entonces, bueno, generar protocolos para poder atenuar esa violencia es necesario. Promover la educación y la comunicación en igualdad, ¿no? Tiene que ver con el involucramiento de la mujer en este tipo de actividades, pero como un sujeto de derecho, no como un sujeto de amplificación, sino que bueno, que se vean y se pueda reconocer cuáles son las leyes y los derechos que la protegen y que se pueda comunicar en igualdad también tiene que ver con situaciones en las cuales la mujer se encuentre en igual situación que los hombres en estos mecanismos y en estos mecanismos que implican la promoción de derechos hacia la ciudadanía toda. Situaciones que se dan en esto, o sea, son las publicidades o las propagandas donde en general la persona que está lavando la vajilla, la persona que está lavando la ropa suelen ser mujeres. ¿Por qué? Si eso también es una actividad que pueden hacer los hombres. Entonces estamos generando un circuito constante de comunicación y educación basado en la desigualdad de género. Generalmente las personas que manejan los autos en las publicidades son los hombres y no las mujeres, ¿no? Es interesante empezar a analizar de forma crítica, pero también constructiva, esa comunicación y esos sistemas de educación que hoy se están dando. Sistema de inasistencia laboral por gravidez o por violencia, es una normativa que se puede promover. Existe el caso de gravidez en la mayoría de los países, pero bueno, no en todos, y también el tema de violencia hay que incluirlo para que aquella mujer que ha sido vulnerada en sus derechos físicos y psicológicos, bueno, pueda tener un tiempo de recuperación apoyado por los sistemas, principalmente de aquellos que son de empleabilidad legal. Salud, acceso a los sistemas de salud sexual y reproductiva, un acompañamiento a la mujer de forma integral, igualdad de oportunidades laborales, hay rubros donde las mujeres son excluidas naturalmente, no así los hombres. Entonces, bueno, promover las oportunidades de igualdad respecto al tema del empleo, del trabajo es interesante. Y se puede dar a través de políticas de acción afirmativa, políticas con enfoque de género o políticas orientadas a la inclusión de la mujer en diferentes rubros. Y acá es interesante también que no solamente tengan que ver con los rubros vinculados al cuidado de las personas, al hogar o a la educación, sino ampliarlos en otros tipos de oportunidades que tienen que ver con el desarrollo de las carreras profesionales específicas. Cupo femenino, políticas de paridad, esto tiene que leer lo que vimos anteriormente en el caso de Argentina, cupos femeninos para los sistemas sindicales, que son muy machistas, cupo femenino para los cargos políticos, para los cargos parlamentarios, para los cargos de la justicia, tiene el sistema judicial la incorporación de las mujeres en forma activa. Asistencia a víctimas de la trata de personas, la mayoría de las personas que participan en estos mecanismos ilegales son mujeres. Perdón. Entonces, trabajar
en la asistencia a las personas que han sufrido esta situación y también trabajar en la ruptura y en el trabajo, digamos, articulado para que esas situaciones no se sigan dando. Programas de parto y nacimiento respetado, la mujer como enfocada en el sistema de reproducción, desde la política pública, bueno, encuentre en las mismas políticas, en el mismo Estado, un lugar de acogida y y sistemas de parto y nacimiento respetado en función de las necesidades de la mujer, ¿no? Es interesante y necesario seguir fortaleciendo los sistemas de capacitación y de formación a funcionarios y autoridades sobre estos temas y también generar espacios de articulación y comunicación con organizaciones e instituciones. Esto lo puede desarrollar tanto el sector público como el sector privado. Hay instituciones muy comprometidas con las causas de la igualdad de género, los movimientos feministas, las organizaciones de género, las organizaciones de mujeres, los colegios profesionales de mujeres, etcétera, etcétera. O sea, los colegios profesionales en temas específicos en los cuales tienen sus apartados de mujeres. Bueno, todos estos espacios, congregarlos y poder encontrar en el diseño y en la ejecución de políticas públicas un espacio de participación es necesario para seguir avanzando en los esquemas de igualdad de género. ¿Cuáles son los instrumentos facilitadores de igualdad de género? Un poco estuvimos viendo anteriormente, pero bueno, los podemos dividir en instrumentos legales, normativos, que tienen que ver con hacer cumplir en forma taxativa las obligaciones desde el Estado, del sector privado para con la igualdad de género y en particular con las mujeres, los institucionales, es decir, crear organismos, espacios, instituciones, ministerios que tengan que ver con la instauración de la igualdad de género y el derecho de las mujeres, administrativos. Estos son los mecanismos que permiten la participación de las mujeres dentro de las estructuras organizativas e institucionales. Tiene que ver también con lo legal y con lo jurídico. Y espacios consultivos y participativos es lo mismo. Encontrar, de alguna forma es lo mismo, es encontrar espacios donde la mujer sea consultada para el desarrollo de las políticas que la involucran, y participativos es que encuentren de forma constante espacios de involucramiento y de desarrollo para poder desarrollar programas, proyectos, políticas que las involucran y poder participar en los procesos posteriores de ejecución, evaluación y monitoreo. Es trascendental la inclusión de la mujer en el desarrollo de las políticas que la atañen a ellas mismas. Entonces, eso es lo que se tiene que dar para seguir motivando la igualdad de género en las instituciones con instrumentos concretos. Y el mainstreaming de género, vamos a dejar un artículo sobre eso para que lean, es básicamente la inclusión de la igualdad de género a través de una integración sistémica en todos los sistemas y estructuras, en todas las políticas, procesos y procedimientos, en la organización, en la cultura, en las formas de ver y de hacer. Eso es el mainstreaming de género, es desde todos los, principalmente es un involucramiento de la plataforma de Medellín, es una política promovida para que lo tomen principalmente los gobiernos de cualquier índole local, subnacional, provincial, nacional, que tiene que ver con la igualdad de género puesta en cada una de las facetas donde el Estado tiene intervención. Cuando hablamos de, por ejemplo, la planificación territorial, los sistemas educativos, el tema del pensamiento estratégico para el desarrollo de los servicios públicos, ¿no? El tema de movilidad y transportes, derechos laborales, derechos sociales, legislación, presupuesto. O sea, el mainstreaming de género lo que implica es que tiene que darse de forma integral a través de procesos. Claramente esto no es de un día para otro, sino que tiene que involucrarse de forma gradual, desarrollarse de forma gradual. Tiene que verse desarrollar estas políticas con un enfoque en igualdad de género. Entonces, en los sistemas productivos, en los servicios de salud, en los mecanismos de acceso a la justicia, de participación ciudadana, y en el tema del presupuesto y los recursos, hay que asignar recursos para poder cumplir con estas metas. Eso es esencial. Si bien son muchas cuestiones normativas, legales, institucionales, que solamente implica la toma de decisiones y la acción afirmativa en pos de los derechos de las mujeres, tenemos que asignar presupuesto para poder avanzar más rápidamente en la concreción de estas metas, ¿no? Y también involucrar en las cuestiones del lenguaje, la comunicación,
la igualdad de género y hacer partícipe en todo el proceso a las mujeres y a las instituciones de mujeres en la rendición de cuentas. O sea, nosotros no podemos seguir desarrollando políticas sin tener evidencia de cómo se ha ejecutado, cuáles fueron los resultados, cómo se dio el monitoreo, ¿no? Qué procesos se han desarrollado y cuáles son las experiencias adquiridas, una sistematización de experiencias. Tenemos que empezar a desarrollar este tipo de políticas con una mirada integral y una evaluación sistémica y constante de los mismos. ¿Para qué? Para poder desarrollar enmiendas si es necesario en el desarrollo de las políticas. No podemos dejar afuera, lo ponemos en el medio entre el ODS 5 de igualdad de género y el ODS 10 de reducción de desigualdades, a la comunidad LGBTI. En el mundo se dan muchas situaciones que denotan la fragilidad de las personas homosexuales, de las personas gay. Entonces lo que nosotros buscamos acá es, bueno, poner en conocimiento cuáles son las principales debilidades y cuáles son las acciones posterior, en la gráfica posterior, de que podemos desarrollar, y las acciones además a nivel mundial y promovidas también por los sistemas de Naciones Unidas, que son, bueno, lo que nos dan sustento en la mayoría de los objetivos trabajados. Hay pocas leyes a favor del matrimonio igualitario, Argentina la tiene, varios países en América Latina ahora la están trabajando, Europa ha avanzado mucho más rápido en eso, pero bueno, todavía falta mucho, incluso falta mucho considerando que en muchos países las relaciones homosexuales aún son penalizadas, incluso con la muerte, como es en algunos países de África. Es decir, que la mayoría de la gente, nosotros hemos conocido casos en concreto que piden asilo político, que piden una función de refugiado en Europa por su condición homosexual, porque no se pueden desarrollar plenamente en la sociedad donde se encuentran inmersos. Pocas leyes que posibilitan la adopción de niñas y niñas por parte de parejas homosexuales, el aumento de los crímenes de odio en los últimos tiempos es grande realmente, o sea, los crímenes de odio se involucran, digamos, con los crímenes por tu condición diferente dentro de una sociedad, es decir, que hay un grado grande de homofobia, y eso termina lamentablemente desarrollando crímenes de odio. Falta de políticas para el reconocimiento de la diversidad sexual y la igualdad de género. Esto tiene que ver más que nada con el desarrollo de legislación y políticas educativas que, bueno, permitan a los niños y a las niñas poder desarrollarse en un entorno de igualdad y poder tomar sus propias decisiones respecto de su cuerpo, respecto de su sexualidad y respecto de su género, ¿no? Pocas leyes a favor de los derechos de los travestis y transexuales, también hay un grado muy grande de crímenes de odio hacia esta comunidad. El uso seguro de los espacios. Bueno, muchas veces sabemos que las comunidades LGBTI se desarrollan en espacios específicos donde, bueno, hay personas que suelen acudir y generar algún grado de violencia hacia con ellos, entonces ellos o ellas. Entonces, bueno, se da un proceso de inseguridad, poder demostrar afecto o poder desarrollarse de forma integral en el espacio público. Entonces, hay que tomar decisiones, hay que tomar políticas en ese sentido para que todos nos sentamos de igual manera protegidos y resguardados principalmente por el Estado y por la fuerza pública. Acceso de las organizaciones y colectivos de la comunidad LGBTI a espacios de participación y diseño de políticas públicas, principalmente o especialmente aquellas que se piensan para la comunidad. Esto es lo mismo que en el caso previo que hablábamos de la mujer, es decir, es necesario involucrar en el desarrollo de políticas que tengan que ver con los sectores a los sectores que están involucrados de forma directa. No podemos pensar una política exitosa si no involucramos a aquellos que se ven afectados por la misma o a los cuales se piensan proteger o beneficiar. Tenemos que involucrar de forma activa a los sectores dentro de la planificación de las políticas que apuntan a esos sectores. Es una regla básica. En muchos países, en muchos lugares está prohibida la comunicación y la propaganda de la comunidad, es decir, por ejemplo, en este mes que estamos en el mes del orgullo gay, vemos que, bueno, hay lugares donde no se puede dar un sistema de comunicación o de propaganda porque está completamente prohibido, y eso que denota en un grado de odio, de intolerancia,
de poco respeto hacia la comunidad, y eso permite seguir el círculo virtuoso, ¿no?, de preconcepciones y prejuicios que se dan en la sociedad respecto de la comunidad, ¿no? Acceso a un sistema de salud integral sin prejuicios y preventivos, esencial para cualquier persona, pero principalmente para la comunidad cuando se encuentra con trabas y falencias estructurales respecto del acceso por su simple condición o decisión personal a los sistemas de salud. ¿Y cuáles son las acciones? Bueno, la primera que promueve el sistema de Naciones Unidas es la eliminación de las leyes discriminatorias. O sea, esto lo vemos desde el inicio. No puede seguir existiendo en el mundo leyes que penalizan las relaciones homosexuales. O sea, es una realidad muy apartada de lo que generalmente estamos buscando. Entonces, bueno, hay que eliminar esas leyes y hay que generar leyes que permitan el pleno desarrollo y el acceso a los derechos de las comunidades mal denominadas minoritarias en general. Locales amigables con la comunidad, esto es muy común y muy visto principalmente en las ciudades, espacios protegidos y con seguridad, es decir, en general donde la comunidad suele acudir, bueno, que haya un sistema de seguridad, un sistema que fortalezca las capacidades de las fuerzas de seguridad para poder atenuar los efectos nocivos que generalmente son procesos de violencia que sufre la comunidad. Esto tiene que ver con mucha educación y mucha capacitación también a las fuerzas de seguridad. Hay acciones interesantes como es la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris, que son ciudades como es Rosario, Ciudad de México, Bogotá, que están trabajando sobre el desarrollo de políticas para la comunidad LGBTI, para espacios particulares de protección, de apoyo y de acompañamiento. Empresas con grupo de apoyo y acompañamiento psicológico de la comunidad, centros de salud especializados en enfermedades de transmisión sexual, observatorios de igualdad de género u observatorios contra la homofobia, la transfobia, u observatorios para el desarrollo de políticas públicas en pos de la igualdad de género o de las comunidades LGBTI en particular. Esas son acciones que pueden desarrollarse desde los estados, los gobiernos subnacionales, los gobiernos locales en pos de obtener información, redactar informes, hacer estudios de casos, poder apoyar a las personas desde un objeto de derecho en solucionar sus situaciones particulares, ¿no? Campañas de conocimiento, tolerancia y respeto hacia la comunidad. Es necesario involucrar los sistemas de comunicación para poder lograr un acceso y una conquista de derechos y el reconocimiento de los mismos y la tolerancia hacia la comunidad. Educación integral sobre sexualidades, identidades y género, esto tiene que verse en el sistema educativo, son debates que en algunos países ya se están empezando a dar, pero bueno, tenemos que abrir las puertas de las conquistas de los derechos, de las acciones afirmativas en pos de la comunidad. Bueno, y como vimos en el caso también de la igualdad de género, enfocado en el caso de las mujeres, planes de igualdad de oportunidades y derechos, programas contra la violencia de género, son acciones que se pueden desarrollar desde cualquier espacio, principalmente, ¿no?, de las políticas públicas. Y bueno, acá estamos en el mes del orgullo gay, hay compañías que se involucran de forma activa, no solamente una cuestión del logo o el diseño, la promoción de una campaña, sino que bueno, realmente eso implica un avance en las conquistas de los derechos, en el reconocimiento de la sociedad y en las posibilidades de poder desarrollarnos aquellos que formamos parte del colectivo de forma irrestricta dentro de la sociedad. Así que bueno, es más que interesante que puedan involucrarse en los procesos de celebraciones en particular, no como promotores, incluso lo que busca este curso es que nosotros seamos promotores de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, tiene que ver con poder generar mecanismos de comunicación y de educación de los objetivos y poder promocionar aquellos que tengamos intereses particulares en alguno de ellos, poder brindar información, conocimiento, celebrar los días o conmemorar aquellos días planeados a nivel nacional o a nivel internacional sobre los temas que nos generan interés. Bueno, vamos a pasar ahora al módulo número 10 de reducción de las desigualdades. Este objetivo lo que plantea es reducir la desigualdad en los países y entre ellos, ¿no? ¿Y cuáles son las metas de este ODS? De aquí al 2030 lograr progresivamente
y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en un país se da un crecimiento económico del 3 o 4%, bueno, por dar un ejemplo, bueno, que las personas más vulnerables en esas economías puedan crecer a un porcentaje mucho mayor. De aquí al 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, su sexo, su discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, las políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo la legislación, las políticas y las medidas adecuadas al respecto. Acá estamos hablando de igualdad de oportunidades, es decir, tener las condiciones para que una persona rural y una persona de la ciudad puedan encontrar oportunidades de crecimiento y de expansión personal y dentro de la sociedad. Lo mismo con las personas adultas y las personas jóvenes, en cuestiones, por ejemplo, de empleo, no lo mismo en el caso de las mujeres y los varones, lo mismo de la comunidad afrodescendiente, por ejemplo, en América Latina, o sea, desde todos los lugares garantizar las posibilidades de desarrollo y acceso a la educación, a los servicios básicos, a la salud, ¿no? a la comunicación, que nosotros la miramos como un derecho, al Estado, ¿no? A lo que es las acciones y los programas del Estado. Adoptar políticas específicas, adoptar políticas especialmente fiscales y salariales y de protección social y lograr progresivamente una mayor igualdad, tiene que ver con todo lo visto previamente, mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos, asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas instituciones. En muchos sistemas internacionales, principalmente aquellos vinculados a las finanzas y la economía, los países en vías de desarrollo se vieron desmedrados por los países desarrollados. No solamente en eso, también en los consejos de seguridad o los consejos económicos sociales, ¿no? La mayoría de las decisiones importantes se dan en los países desarrollados. Si nosotros, por ejemplo, analizamos el caso eh, de las cumbres del clima, ¿no? Las COP 20, 21, 22, 23, vemos que las mayores decisiones se tomaron en Copenhague o en París, ¿no? O sea, en Dinamarca y en Francia, y las decisiones de segunda línea quedan relegadas a los encuentros desarrollados en los países latinos o en vías de desarrollo. Entonces, hay que empezar a romper esa noción. Digo, si nosotros nos vamos a los temas de desarrollo económico y financiero, vemos lo mismo. Las decisiones trascendentes se toman en los países en desarrollo y los países en vías de desarrollo suelen acompañarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces los mecanismos se vieron desarrollados de una forma desigual a través de que los países desarrollados brindaban los recursos económicos, es decir, el apoyo de la cooperación para el desarrollo a países en vías de desarrollo. Entonces, eso generaba como una especie de vinculación desigual. Bueno, no, actualmente lo que busca el sistema de Naciones Unidas es que todos los países tengan las posibilidades de potenciar su voz dentro de las decisiones internacionales, especialmente aquellas que apuntan al desarrollo de las economías en los cuales se ven involucrados, ¿no? Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Ese es un tema fundamental y la verdad que vamos a tener un muy buen especialista que nos va a comentar sobre eso. Vamos a las notas, como ustedes saben, bueno, me gusta mostrar cuál es la realidad del mundo. Estas notas son sacadas de ONU Noticias, de la página de las Naciones Unidas, donde, bueno, siempre les recomiendo que puedan visitarla porque tienen información, notas de actualidad, publicaciones, informes, documentos que pueden ayudar a la toma de decisiones, e información que nos viene bien para el desarrollo y la promoción de los objetivos del desarrollo sostenible. Más de la mitad de los trabajadores se expone a riesgos físicos, es decir, trabajo insalubre. Eso tiene que verse también con los sistemas o los países que poseen una determinada pobreza estructural o multidimensional, en la cual, bueno, los trabajos, por el simple hecho de tener trabajo, no importa cuáles son las situaciones en las cuales sea la empleabilidad, y se pone en riesgo la vida y la salud de los trabajadores, ¿no? La exposición a riesgos físicos,
es un tema a nivel internacional que, bueno, tenemos que trabajar. 2/3 de la población mundial no tiene seguridad social adecuada. Eso tiene que ver con un pensamiento de futuro, ¿no? Miren, en 2017 más de 700 millones de trabajadores vivían en la pobreza extrema o moderada, mientras la desigualdad sigue aumentando con marcadas diferencias de ingresos entre ricos y pobres. Esa es la realidad en la cual hoy estamos inmersos y tenemos que atacar desde este objetivo que apunta específicamente a las condiciones económicas de las personas, de las regiones y de los países. Crece la pobreza extrema en América Latina, informe de enero del 2019. Esto lo vimos previamente también, ¿no? Se está dando en los últimos 2 años un crecimiento exponencial de la pobreza, tienen que ver con las situaciones económicas mundiales que el mundo atraviesa y las luchas de poderío entre los países respecto de la expansión comercial. Entonces, bueno, las personas más vulnerables van a seguir siendo las personas más vulnerables lamentablemente en este sistema, entonces tenemos que empezar a enfocar las políticas en esas personas según lo plantean los objetivos de desarrollo sostenible. Que las personas no tengan acceso, como vimos previamente, a una seguridad social adecuada, lo repercute en los niños. Solo 1/3 parte de los niños del mundo tienen protección social. Es decir, que más del 30% de los niños del mundo están en situación de pobreza, ¿no? Se genera un círculo virtuoso de inseguridad social, ¿no? Así que son temas a conocer y a poder trabajar. Hay un índice a nivel internacional, la parte superior representa el índice de Gini. El índice el coeficiente, perdón, de Gini, que está muy bueno que lo conozcan, sería muy bueno que lo conozcan porque es una representación muy clara de cuál es la desigualdad en el mundo. Lo que establece es una medida que mide la desigualdad de los ingresos en el mundo entre los países y hacia adentro de los países, ¿no? En el índice, el coeficiente de Gini lo que dice básicamente es que el 0, que son el verde en este caso, en este gráfico, representa que todas las personas tienen igual acceso de ingresos, y el 1, que son los mayores, el color bordó o el rojo oscuro, que una persona posee todos los ingresos, ¿no? Entonces acá tenemos un análisis de los países, hay países principalmente de África y de Oriente Medio donde no tenemos datos, algunos de Asia también, pero bueno, vemos cuáles son los países que tienen distribución desigual de los ingresos, ¿no? América Latina toda, no hay países que tengan un coeficiente de Gini cercano al 0. Lo mismo se da en la mayoría de los lugares del mundo. Miren Rusia, miren China, Mongolia, la India, los países africanos, ¿no? La mayor cantidad de países con un coeficiente de Gini más tendiente a la igualdad se da en los países nórdicos y en algunos de Europa. Y abajo, en la parte inferior, está el índice de desarrollo humano. ¿Por qué nosotros preferimos enfocarnos en el coeficiente de Gini y no en el índice de desarrollo humano? Porque básicamente el índice de desarrollo humano lo que dice es, un país tiene tanto PBI dividido por la cantidad de población, nos da un índice, ¿no? Y en general los índices de desarrollo humano suelen dar que los países en general son índices, los países no africanos, la mayoría, son de desarrollo medio alto. Y eso quiere decir que se está midiendo de igual manera la persona que cobra 20 veces más que la persona vulnerable, ¿no? Entonces, que ese es el promedio del mundo. Entonces sucede que el coeficiente de Gini nos da una certeza mucho mayor del grado de desigualdad que viven los países y hacia adentro de los países. Entonces, para el desarrollo de políticas es más que interesante, para el desarrollo de informes, documentación o búsqueda de situaciones de desigualdad es más interesante el índice de Gini que el índice de desarrollo humano. Y vamos a algunas notas, esto publicado junio de 2019. 26 personas tienen más riqueza que los 3.800 millones más pobres.
Es un fenómeno global. Se detiene la reducción de la pobreza, como ya lo vimos previamente, y aumenta la concentración de la riqueza. Es decir, que menos personas tienen más recursos. Los directivos ejecutivos de las 200 compañías más grandes de los Estados Unidos tienen un sueldo promedio de 18,6 millones de dólares al año. La mitad de las personas en el mundo vive con menos de $2 al día. Esto es el mundo hoy. El mundo de hoy, nota de fines del 2018, el mundo de hoy es más rico pero también más desigual que nunca. Un grupo de expertos de la ONU señala que la desigualdad es uno de los mayores retos de nuestra era y supone un obstáculo no solo para el desarrollo, sino una amenaza para la paz. Además de una de las principales causas de la migración. Esa desigualdad en el desarrollo también es de género, es decir, que la mujer sigue siendo la más afectada en los sistemas de desigualdad del mundo, ¿no? Y vamos a ver un tema ahora, además que bueno, lo toca el objetivo número 10 de reducción de desigualdades. El 20 de junio fue el día del refugiado y queremos involucrar este tema en la agenda del curso, queremos involucrarlos a ustedes en la participación activa y en el conocimiento de esta temática, ¿no? La cifra global de desplazados se dispara al nivel más alto en los 70 años. Hay casi 71 millones de desplazados en el mundo, desplazados que vamos a ver con el especialista que nos acompaña, situaciones de fuerza mayor, cuestiones económicas, cuestiones alimentarias, cuestiones climáticas, cuestiones de derechos políticos. ¿Qué nos dice el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, que es el organismo responsable de llevar a cabo las acciones internacionales tendientes a la protección del migrante y del refugiado? Esto es 19 de junio del 2019, previo al Día Internacional o el Día Mundial del Refugiado. Cada minuto, 25 personas son forzadas a huir de sus lugares de vida, ¿no? Y cada día 37.000 personas son forzadas a huir de sus hogares. Principalmente son mujeres, principalmente son niños, principalmente son personas vulnerables, ¿no? Son personas que no tienen acceso a la vivienda ni a la tierra, son personas que viven en lugares de conflictos bélicos, de pobreza multidimensional y estructural claramente visible. Y esta foto, que si bien es fuerte, ha dado vuelta al mundo el año pasado, nos convoca a seguir tomando esta realidad como una necesidad para la política. Tenemos que ser países de acogida, tenemos que ser países de acompañamiento. Hay un nuevo régimen jurídico internacional sobre los refugiados y los migrantes, tenemos que hacerlo carne en cada uno de los países, tenemos que abrir las manos y extender nuestros países y nuestros territorios a las personas refugiadas y migrantes. No podemos seguir viviendo en un mundo tan desigual. Y acá algo que para mí, esto es una cuestión personal, pero lo quiero dejar planteado, ante muchos temas, ¿no? El desconocimiento, la desinformación nos vuelven vulnerables y en ese sentido yo creo que la indiferencia termina siendo aceptación. No podemos ser indiferentes ante estas realidades, no podemos seguir haciendo una vista gruesa sobre los temas que el mundo está sufriendo, tenemos que tomar cartas en el asunto. Este niño ha logrado que en un mes se cambien es un héroe, se cambian las políticas migratorias pero de forma efímera. ¿Por qué? Porque actualmente los sistemas de refugiados, principalmente en los países europeos, los sistemas de atención al refugiado, la recepción de personas migrantes o refugiadas, han sido cortados de vuelta, es decir, que no están permitiendo ingresos de las personas refugiadas o migrantes, principalmente del norte de África. Entonces tenemos que seguir tomando conciencia, no tenemos que permitir, no tiene que haber otro niño muerto en estas condiciones de haberse escapado en una balsa ilegal y carente de un lugar hacia otro cruzando un océano. No puede darse estas situaciones, tenemos que desarrollar políticas públicas, de verdad tenemos que involucrarnos con el sistema, tenemos que donar al sistema del ACNUR para poder desarrollar políticas y programas en ese sentido. Bueno, vamos a repasar, perdón que insista, pero la indiferencia es aceptación. Vamos a repasar cuáles son las principales agencias de Naciones Unidas que están trabajando los temas del ODS número 5 y el ODS número 10.
igualdad de género y reducción de desigualdades. ONU Mujeres tiene un trabajo estupendo, tiene información, tiene mucho conocimiento, tiene publicaciones, tiene estudios, les recomiendo que visiten el sistema, que se vinculen con las agencias de ONU Mujeres de sus países o de la región. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos brinda la información en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos entre los países, dentro del sistema mundial. Es una de las primeras agencias creadas dentro del sistema de Naciones Unidas, también más que recomendable visitarla. UNICEF, como ya hemos visto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el programa que cuenta con mayor cantidad de recursos para apalancar los objetivos de desarrollo sostenible, es el programa específico para promoverlos, así que la vinculación con ellos es interesante. Organización Panamericana de la Salud, que es la sede regional de la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, vinculada a los temas de educación, cultura y promoción, también tiene mucha información que nos puede aportar al tema de igualdad de género y al tema de la reducción de las desigualdades, principalmente desde el enfoque de la educación y la cultura, y el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que bueno, es interesante que se vinculen con las acciones que desarrolla la ACNUR, que tiene una presencia en varios países, que ha crecido mucho en los últimos tiempos y que tienen programas específicos para acompañar a aquellas personas migrantes y refugiadas. Bueno, espero que el módulo número 4, vinculado a la igualdad de género y a la reducción de las desigualdades, les sea leve, que puedan ver las estupendas presentaciones que vamos a contar con temas de legislación con enfoque en igualdad de género, temas de acceso a las personas con discapacidad, que es un tema que se toca muy levemente, pero que nosotros queremos que ustedes tengan información y hay ejemplos concretos. El tema de los refugiados y esta presentación que, bueno, trató de darle un pantallazo general sobre la construcción de las políticas con enfoque en derechos humanos, cuál es la situación actual de la mujer en el mundo, cuáles son las principales acciones que se pueden desarrollar en pos de la igualdad de género, cuál es la realidad y las principales falencias y las principales acciones que podemos desarrollar para el fortalecimiento de la comunidad LGTBI, y cuáles son los temas que se trabajan enmarcados en la reducción de las desigualdades, que son el tema de migrantes, de acceso a la economía, ¿no? Del tema de los trabajadores, las desigualdades económicas mundiales, bueno, cómo podemos enfocarnos en una mirada integral respecto a estos temas y empezar a trabajarlo e impulsarlo desde nuestra agenda de trabajo. Muchas gracias y mucha suerte.